Mohamed, quien está de precandidata presidencial porque se cree presidente. Gracias por estar, Susana. Suena un poco extraño. Sí, mucho. Pero la pregunta y la razón del nombre es porque me interesa entender las convicciones que llevan a alguien a poner en consideración de los colombianos pues un nombre para estar aquí. Claro, bueno, es un proceso de vida, en realidad, y de convicción de la transformación y del potencial de este país. Y yo aquí veo un país vibrante, resiliente, diverso ecológicamente, diverso culturalmente, y ante los retos del siglo XXI me siento muy inspirada y motivada de que ese potencial de Colombia salga a la luz, de que ese corcho de la opresión que ha tenido la mayoría de la población en inequidad, en pobreza, en exclusión, en un país tan rico, eso es una contradicción impresionante, pueda de verdad mostrar ese potencial de lo que somos. Y desde muy niña a mí este país me ha dolido, me ha llamado, me ha motivado. Y pues en la carrera política lo lleva a uno a asumir momentos de responsabilidad. Y en este momento, después del primer gobierno de izquierda de la historia de Colombia, del primer gobierno del cambio, hay una tarea que continuar, hay un momento generacional que debe surgir, hay una generación, una responsabilidad generacional, y también es un momento de las mujeres. Todo eso lo llama a uno conjuntamente a dar el paso hacia adelante y asumir pues una responsabilidad que también es una responsabilidad colectiva en el proyecto progresista. ¿Qué diferencias encontró en el país cuando llegó al Ejecutivo? Había un país que desconocía, había unas variables que de pronto no estaban dentro de ese diagnóstico o realmente confirmaron dentro del mismo proyecto que ese país que habían estudiado para gobernar era justamente el que los estaba recibiendo. Yo creo que hay dos variables que puedo decir que en la evaluación fueron sorprendentes. La primera, la institucionalidad colombiana y el diseño institucional para un proyecto neoliberal que favorece unos intereses privados por encima de lo público y la toma del Estado en varios bolsillos del Estado por parte de círculos de impunidad y corrupción. Creo que una cosa es uno entenderlo, otra cosa ya es experimentarlo, ya es verlo en la práctica institucional. Y lo segundo, a mí personalmente, uno cree que tiene una idea del país, pero uno no le cabe en la cabeza la diversidad cultural y ambiental de este país. A uno no le cabe en la cabeza el pueblo que somos. Y haber sido ministra de Ambiente, haber podido recorrer los territorios, haber podido entrar en contacto con esa diversidad, me muestra un potencial que no está visibilizado en nuestro proyecto de nación, ni en nuestro modelo económico, ni en nuestra perspectiva de futuro. Y ahí creo que hay una grieta histórica de exclusión que debe ser saldada, porque precisamente ahí es donde está nuestra promesa de bienestar y nuestra promesa de ser una gran nación en plena crisis climática en el siglo XXI, en donde lo que se necesita es la diversidad ecológica y cultural, y Colombia tiene abundancia de eso, pero eso no hace parte del modelo económico, político y social, y ese creo que es un reto importantísimo. ¿Qué es lo que ha pasado en el choque o en la situación del gobierno de la izquierda con sectores tradicionales de la política o sectores de oposición? ¿Qué es lo que ha pasado, digamos, en realidad? Pues la verdad lo que veo es una confrontación ideológica de fondo y una lucha de poder. Porque es ver sobre todo en la institucionalidad, por ejemplo, ministerios como el de Agricultura, en donde los gremios se sentían dueños del ministerio, donde tenían una voz más poderosa que la del campesino. Y llega un gobierno que dice, no señores, aquí vamos a empoderar al campesino en la toma de decisiones públicas sobre un tema que se llama reforma agraria, y empezar a generar un desbalance del poder tradicional que ha influido en las decisiones públicas, pues genera un movimiento de resistencia a ese cambio. Y me parece que es normal en una democracia, y para eso ganó el presidente Petro, porque representa sectores no representados en las decisiones y en el poder político del país. Ahora, esas luchas las estamos dando con un discurso alterado, con un discurso que se ha llamado polarizante. Bueno, es mejor que se dé con un discurso polarizante y no con la violencia.
que es el rol de la política. ¿Hacia dónde apuntaría ese proyecto o la agenda que está proponiéndole al país en temas de seguridad? ¿Cómo romper ese lugar común de decir si es la izquierda habrá inseguridad, delincuencia, y si es la derecha habrá seguridad y control por parte de la fuerza pública? Lo he llamado la seguridad climática, y eso implica que si el Estado con la comunidad es capaz y con toda la sociedad es capaz de garantizar 5 seguridades, podemos afectar la capacidad de generar seguridad en general para la población. Y esas 5 seguridades son la producción y acceso permanente a agua potable, inclusive en sequía. Nosotros pasamos de tener 3 millones de personas que no tienen acceso a agua potable cuando estamos en condiciones normales, a 13 millones cuando tenemos sequía, como tuvimos en el año 2024 en El Niño. La seguridad y soberanía alimentaria, que genera el acceso a alimentos de calidad a toda la población. La soberanía y seguridad energética, y la capacidad también de proteger a la población de desastres naturales. Esto implica un modelo económico que no erosione esas seguridades y que integre territorios excluidos que están hoy en manos de economías ilícitas que generan las capacidades de la mafia para entrar a dominar sectores urbanos a través de prácticas como la extorsión. Ese pilar de la seguridad climática en confluencia con una profundización de la investigación criminal, porque fíjate que la capacidad de estas mafias de actuar tiene que ver con una convivencia con sectores que están en el Estado y en la política. Entonces, la investigación criminal se queda en las cabecillas de la banda, se queda en los niveles más bajos y no va a los determinadores de los capitales, que inclusive también son transnacionales. Tampoco es la lógica de la bota militar en territorio. La fuerza pública, que tengo que decir, me sorprendió también el aumento de la conciencia de derechos humanos de la fuerza pública colombiana. Hay que resaltar que no le jugaron al golpe de Estado, que hay una institucionalidad de la fuerza pública, pero también hay una permeabilidad en la fuerza pública del narcotráfico, y eso hace que, por ejemplo, territorios enteros de una ciudad como Bogotá estén hoy bajo ese gobierno. Entonces, ahí tecnología en la investigación criminal, seguridad climática y trabajo de articulación institucional es la clave, o si no seguiremos llegando como a la punta del iceberg. En el gobierno de Gustavo Petro ha habido escándalos de corrupción, y la corrupción pues es éticamente, digamos, contraria a la propuesta que ha esgrimido el proyecto progresista. ¿Qué hacer para eso? ¿Cómo decirle a los ciudadanos, nos pasó esto, pero vamos a garantizar que no vuelve a pasar? Pues yo creo que hay que entender la corrupción. Yo diría que la corrupción no es un problema, sino que el sistema político de Colombia es la corrupción. Entonces es una lógica hacer política. Le pongo un ejemplo. A mí en el Congreso, algunos congresistas me decían: ministra, es que usted no es política, porque no me dio la gana de entrar al círculo de impunidad. Círculo de impunidad donde es la transacción para garantizar el silencio, que de vez en cuando se rompe y hay consecuencias, pero que es la forma de gobierno, la transacción para lograr los gobiernos regionales, la transacción en las corporaciones autónomas regionales, la transacción en el sistema político para que los recursos públicos se vuelvan privados para sostener el poder de una clase política. La corrupción es el sistema político de Colombia. ¿La izquierda del progresismo merece continuar en el poder? Sí, el cambio merece continuar en el poder. No podemos avanzar en esta transformación solo con 4 años de gobierno. Y ahí es el único proyecto que le da un horizonte de futuro a este país, porque usted vaya y pregunte cuál es el proyecto de la derecha, y lo único que yo escucho es regresar al pasado. Y yo creo que debemos ir hacia el futuro.